El Señor vino a tomar su lugar y, y realmente lo hizo muy bien. Porque siendo Él Dios, como dice, Él no estimó el ser igual a Dios, sino que bajó a lo más bajo que podía haber bajado un ser humano, llegar a ser siervo y aún morir por cada uno de nosotros y ponernos en el lugar que quería ponernos. La parte de Él se cumplió. Y así como nosotros vemos ese cordero que fue inmolado, yo hace tiempo hice este dibujo y ya cuando di el libro de Apocalipsis, que estuve estudiando sobre el cordero que vio Juan en la isla de Patmos, ¿recuerdan ustedes? Que vio como un cordero, como inmolado, que tenía 7 cuernos, ¿recuerda? Que son los 7 espíritus de Dios, que habla de la perfecta justicia, porque habla de 7. Pero dice que cuando él vio aquello, que lo conmovió mucho, oyó que decía, no te preocupes porque el león de la tribu de Judá ha vencido. O sea, no se detuvo solamente a ver el cordero en esa condición que lo vio como inmolado, todo ensangrentado, sino que el mensaje que le traía era que viera la victoria que había venido a través de ese sacrificio. Y bueno, pues nosotros ahora el Señor nos ha puesto a nosotros una responsabilidad grande. El Señor ha constituido un templo en cada uno de nosotros y estamos nosotros en ese proyecto. Muchos estamos pues conscientes de eso, otros están inconscientes de eso y hay mucho pueblo de Dios que todavía no ha podido entender eso, que somos nosotros el lugar de adoración de Dios, que el Señor quiere manifestarse en nosotros. Muchos piensan, bueno, pues yo no soy, ¿quién soy yo para ser yo, como dice un canto, parte de tu pueblo, Señor? ¿Quién soy yo para hacerme un templo? ¿Quién soy yo para ser el lugar determinado para tu adoración? ¿Quién soy yo? Es bueno tener ese pensamiento porque si no se nos sube a la cabeza, ¿no? Y decimos, ay, yo me siento importante porque soy el templo de Dios. Es bueno tener una actitud más humilde, ¿verdad? Pero nosotros sabemos que su lugar está en nuestros corazones. Eso sí estamos establecidos desde que nosotros recibimos al Señor. Lo primero que nos decía, recibe al Señor en tu corazón. Y todavía, aunque no entendíamos, ¿verdad? Sabíamos que estábamos decidiendo por lo mejor. Y estábamos decidiendo por algo excelente, pero todavía no entendíamos todo lo que eso quiere decir. El que el Señor venga a habitar en nuestros corazones. Y por esa razón mucha gente quiso levantar muchas enramadas místicas. Y muchos decían, no, así se adora. Otros decían, no, hay que adorar de esta otra forma. Y por eso se levantaron tantas denominaciones, ¿verdad? Unos adoran de una forma, otros dicen no se debe usar instrumentos musicales, tiene que ser todo una seriedad tremenda porque Dios es muy serio. Otros vamos a hacer mucho escándalo. O sea que cada uno optó por lo que creía que era, o sea, por lo que interpretaba. Porque nadie venía aquí a las Escrituras a averiguar cómo Dios quería ser adorado. ¿Verdad? ¿Cuántos años estuvimos nosotros sin poder aplaudir en el templo? Los que venimos de iglesias tradicionales no se nos permitía aplaudir porque eso era una falta de respeto. Cuando aquí dice alabadle y aplaudirle. Pero ¿cómo no leíamos y no entendíamos eso? No, estábamos, no sé, como un velo. Cuando dice ahí, dánzale a Dios, eso era un sacrilegio, danzarle a Dios. ¿Cómo? ¿Qué pecado? A Dios. Pero cuando comenzamos a entender todo eso, comenzaron a abrirse muchas etapas en el pueblo de Dios donde había danza, donde había pandero. El pandero casi que escondido se sacaba, porque el pandero pues solamente lo usaban los pentecostales. Y esa gente era muy, tú sabes. Es el concepto religioso que yo viví. No, el pandero es muy, eso está muy prosaico, está muy, mejor esto es a piano. Y órgano, bueno, órgano. Entonces muchos decían, no, tiene que ser con órgano, otros decían, no, tiene que ser piano y órgano. Otras iglesias dijeron, bueno, también se permite la guitarra. En mi iglesia no se permitía, decía que era un instrumento del mundo, no se permitía guitarra. Se consideraba que era un instrumento de bares y cosas de eso.
Bueno, así como ellos creían, porque cada uno interpretó la forma de adoración a Dios a su manera. Pero como el Señor quiere hacer las cosas a su manera, y Él decretó un orden, y ese orden siempre fue respetado. Fue respetado cuando se inició, o sea, lo que es los planos del tabernáculo. Dios se tomó su cuidado de decirle a Moisés, así harás y no vas a perder un detalle de lo que yo te diga. Y Moisés estuvo ahí viendo todos los detalles, la medida, la altura, esto, el techo tenía que ser 3 tipos de techo, pieles ¿cómo se llama?, de tejón, tenía que ser 3 tipos de pieles, tenía que ser así, tenía que ser de oro, todos los detallitos, hasta los clavos, hermano, hasta los clavos que iban en todo esa, podemos decir, lo voy a poner por aquí para que ustedes vean qué importante esto fue para el Señor hacer todo esto. Eso es el tabernáculo. Y eso fue el tabernáculo, que fue el primer lugar que Dios estableció, pero era un lugar movible. Todas esas barras que vemos en todo ese patio tenían sus clavos, tenían que ser exactamente igual y tenía que ser una cantidad específica. Eran 10, tenían que ser 10 barras a la entrada y todo habla de la justicia de Dios, como vemos ahí en todo lo que es el patio, lo que es el altar de bronce, la fuente de bronce, y el tabernáculo que era una tienda ahí insípida. Pues tú sabes, lo importante estaba adentro, lo importante, y el oro donde estaba es adentro, pero afuera era una tienda más. No tenía nada de importancia. Pero cuando Dios se tomó el cuidado de darle todos los planos de cómo debían de ser las barras de afuera, de cómo tenía que ser el encortinado de adentro, habían 3 cortinas. Una para entrar al patio, otra para entrar al lugar santo y otra para entrar al lugar santísimo. Eran 3 cortinas, uno aquí y otro adentro. Todos esos detalles está hablando de nuestra vida, de nosotros mismos. Y Moisés, pues, no perdió, dice que Moisés fue muy cuidadoso en hacer todo el plano perfecto, y dice, y Dios vio que Moisés cumplió. El proyecto de Dios era que habitar en medio de su pueblo. Y Él mandó a poner, así como vemos ese cuadro que está allí, Él mandó a poner el tabernáculo en medio de las 12 tribus de Israel, siendo la tribu de Judá la que daba a la puerta del tabernáculo. Que eso nos quiere decir que habla de la alabanza. Judá quiere decir alabanza. Y él planeó que estuviera Judá a la puerta porque está establecido por el tipo, por los símbolos que nosotros vemos. Y todo eso se hizo a la perfección, al dedillo. Moisés no dejó nada fuera de lugar. Y todo lo que realmente hizo y fue para que el pueblo pudiera identificarse con su Dios. Subía la nube, cuando subía esa nube, ellos adoraban a la puerta de su tabernáculo, de sus tiendecitas. Ellos adoraban ahí. El único que podía entrar era Moisés, y Josué siempre se quedaba a la puerta del tabernáculo, porque Josué era el proyecto que iba a quedar después de Moisés. Entonces él se estaba preparando. Pero ellos solamente lo que tenían que hacer era eso. Llevaban más de 400 años viviendo sin tener esto. Ellos tenían que comenzar a identificarse con su Dios, comenzar a que Dios está en medio de nosotros y acordarse, Dios está en medio de nosotros. Y Dios está en medio de nosotros, porque veían la nube y por la noche era de fuego y por el día era una nube y estaban conscientes que Dios estaba con ellos. Y el día que se levantaba la nube para mover el campamento, ellos tenían que desarmar todo ese campamento. Imagínense, todo era desarmable. Todos los instrumentos adentro tenían barras para poder llevarlo, porque no se podían cargar así como nosotros cargamos los bultos, ¿no? No, tenían que llevarse en hombros, todo, no se podía tocar, así como cualquier cosa, como cualquier bulto. No, eso era una cosa muy sagrada. Tenía un paño azul que los cubría
y entonces tenía sus barras y lo cargaba entre 4. Todo lo que es el altar del incienso, lo que es el candelero, todo era llevado con mucho respeto y mucho cuidado. Cada vez que se movían ellos, dice que a veces llegaban en la mañana, formaban y preparaban todo y a la noche había que irse otra vez. Eso era una actividad constante. Y a veces estaban días y días en el mismo lugar, pero otras veces tenían que movilizarse rápidamente. Todo se movía alrededor del tabernáculo, todo se movía, porque había una cantidad de levitas que cuidaban y que estaban alrededor del tabernáculo cuidando que todas las cosas estuvieran en orden. Un trabajo tremendo, pero todo era transportado, mostrando al Señor un día, un futuro, que un día iba a ser transportado, pero nosotros. Todas estas cosas se mostraron desde un principio. Dice aquí que cuando comenzó todo este asunto de, caramba, pues ¿cómo tenemos que adorar a Dios? Bueno, Abraham hace un sacrificio por la mañana y un sacrificio en la noche. Isaac le siguió los pasos a Abraham y hacía su sacrificio en la mañana, preparaba un altar, no había tabernáculo cuando eso, preparaba un altar y entonces adoraba a Dios, así como bueno, pues como él había visto, como él había hecho y como Adán hacía y como todos hicieron. Pero Dios estaba procurando una cosa más completa. Y fueron muchos años de esa manera. Por esta razón, cuando pasa toda esa situación del tabernáculo y ellos llegan y cargan con ese tabernáculo y pasan para tomar Canaán, y van con todo ese tabernáculo, con el arca del pacto. ¿Recuerdan ustedes que no se abrió el Jordán hasta que los sacerdotes pusieron un pie en el Jordán y llevaban el arca, y el Jordán se abrió? Pero no fue solamente cuando llevaron el altar de bronce, o no, fue cuando llevaron el arca. Dice, y cuando los sacerdotes que llevaban el arca pusieron un pie en el Jordán se abrió y pudieron pasar todos los utensilios, todo pasó, pero primero fue el arca. El arca representa la presencia misma de Dios. El arca era el lugar donde estaba, en el lugar santísimo, donde nadie podía entrar, solamente el sumo sacerdote una vez al año. Y muy limpio tenía que estar. No podía haber pecado, había que tener separado completamente de cualquier contaminación, y entonces entrar con toda la vestidura que se ponía, que era con el pectoral del juicio, con las 12 piedras, con el urín, con el tumín, con el vestido sacerdotal tenía 3 piezas, porque 3 habla de testimonio completo. O sea que tenía que tener todo. Y su mitra, que era aquel gorro, ¿no?, que se ponía, donde tenía una lámina de oro que decía aquí santidad a Jehová. Él tenía que entrar así y descalzo. No podía entrar con zapatos. Tenía que entrar descalzo. O sea que entraba y llevaba la sangre y ponía la sangre allí, porque iba no solamente para ser redimido su pueblo, para ser perdonado de cualquier pecado de ignorancia, cualquier pecado que tuviera el pueblo, era perdonado, y eso era una vez al año. O sea que sabemos nosotros que lo más importante que tenía el arca, el tabernáculo, era el arca, pero todo era importante también, porque en la primera parte estaban 3 elementos muy importantes que tienen que ver con la oración, que es el altar del incienso, tiene que ver con la unción, que es el candelero, y tiene que ver con el pan, con el alimento espiritual que comemos, que son los panes de la proposición. Eran 3 utensilios que habían muy importantes, y allí ministraban aquellos sacerdotes, pero no podían pasar para adentro, solamente en la primera, esa cortina, en la primera parte. Pero ninguno podía pasar, solamente el sumo sacerdote. Dice que todo esto se hizo exactamente, perfectamente bien, en el orden que Dios había establecido, y le agradó a Dios ese respeto. Porque cuando nosotros hacemos las cosas en el orden que Dios quiere, eso es respeto, ¿verdad? Es como cuando nuestros padres nos daban una orden y nosotros la cumplíamos, eso es respeto. Y todo se hizo perfectamente bien. Y todo ese tiempo que estuvo el tabernáculo allí, cuando cruzaron el Jordán, ellos pasaron y se fueron a un lugar que se llama Silo. Y ahí en Silo, allí establecieron el tabernáculo. Silo está a 30 millas por encima de Jerusalén. Para llegar a Jerusalén, de Silo a Jerusalén hay 30 millas nada más.
Pero allí establecieron todo el tabernáculo, el arca del pacto, todo el tabernáculo, y de ese lugar ellos, cualquier cosa que ellos tenían que consultar o cualquier cosa que ellos tenían que decidir o repartir las tierras, allí lo repartió Josué, en Silo. Era el lugar, podemos decir, donde ellos establecían la presencia de Dios. Ese fue el lugar donde se apareció cuando Samuel, recuerdan cuando Ana fue a Silo, estaban en Silo ellos adorando a Dios, y allí fue donde realmente se topó con esa situación que el sacerdote Elí ministraba en ese tiempo con sus 2 hijos, que eran lo peor. Sabemos que fue todo un desastre porque ellos no tomaron en serio lo que era el culto a Dios. Y Elí era el sacerdote. Y ahí fue donde ella fue. Pueden leerlo ustedes ahí, aquí, en Primera de Samuel. No lo voy a leer ahora porque ustedes saben ya la historia cómo es. ¿Okay? El capítulo 1, verso 3 es donde dice, y fueron a Silo como iban todos los años a adorar a Dios. Y ella dijo, no, yo no voy porque estaba muy triste. Ella había pedido tener un hijo y no venía. Bueno, por fin sabemos la historia, cómo ocurrió todo. Y este hombre ministraba allí en ese tabernáculo. Y allí fue donde fue llevado Samuel, porque no había templo todavía. Muchos hemos dicho, no, porque estaba en el templo y que no había templo. Esto fue antes de ser el templo. El templo fue Salomón, después de David. O sea que en eso no había templo, había un lugar donde estaba, me supongo que había un lugar donde él vivía, y allí en el templo, o sea, en el tabernáculo, allí fue donde fue llevado Samuel, cuando chiquito. Lo que tenemos que ubicarnos con la historia, ¿sí? Bueno, sabemos todo esto y por más de 100 años, yo creo que más de 100 años, no entré ahora en tiempos estuvo allí el tabernáculo, hasta que entonces David tomó el reinado y dijo, no, la ciudad de Dios es Jerusalén. Y yo quiero que allí esté la presencia de Dios. Y entonces fue cuando hizo una tienda para llevar solamente el arca, no llevó lo demás. Lo demás se quedó en Silo, porque allí donde estaba establecido el tabernáculo de reunión. Entonces llevó el arca y lo llevó, sabemos, al monte de Sión. Recuerdan que hemos hablado mucho del tabernáculo de David, que esa es la profecía que el Señor dio, que encontramos en el libro de los Hechos. Dicen, en este tiempo último, Dios levantará su tabernáculo, el tabernáculo de David que estaba caído, que es el tabernáculo de la presencia de Dios en una alabanza, porque sabemos que por primera vez se hizo algo que no se había hecho, y esto fue mandado por Dios, porque cuando Dios mandó a hacer el tabernáculo, ahí no había música. No, ellos no conocían todavía, estaban aprendiendo el 1, 2 y 3 de Dios. Pues, no conocían mucho de eso. Empezaron a conocer lo que es en sí el sacrificio, llevar las ovejitas, llevar todo ese proyecto de Dios. Pero no había alabanza. Hay muchas iglesias que se basan en el tabernáculo de Moisés y no le da énfasis a la alabanza. Dicen, no, porque en el tabernáculo de Moisés no había alabanza. No, pero ese fue un tabernáculo, podemos decir, pasajero, porque el plan de Dios era hacer un templo. Pero había que hacerlo primeramente en una tienda, para que ellos pudieran familiarizarse con el Señor. Como nosotros recuerdo cuando éramos chiquitos que nos enseñaban la doctrina, ¿verdad? Los que estábamos en la iglesia católica nos enseñaban la doctrina, nomás que teníamos 6 años, ya nos llevaban para conocer y nos decían, ¿quién es Dios? Dios es un ser perfectísimo, creador del cielo y la tierra. Nos aprendíamos de carretilla todo eso. Y nos enseñaban a decir el Padre Nuestro, la de María. ¿Recuerdan? Los que estuvieron. Los que no, bueno, pues otras cosas aprendieron algo más avanzado. Pero los que no, aprendimos cosas muy básicas, muy cortas, ¿no? Y entonces aprendimos a conocer un poquito a Dios, aunque de lejos, pero bueno, por lo menos, aunque sea conocerlo de lejos era algo. Pero el plan de Dios no es que los conozcamos de lejos. El plan de Dios es vivir en nosotros. Mire, es un proyecto descabellado. Según la mente del hombre, es un proyecto descabellado.
Porque si, ¿cómo Dios? Un Dios tan grande que los cielos, de los cielos de los cielos, no lo pueden contener, como decía Salomón. ¿Cómo tú te vas a acomodar aquí a un templo natural cuando tú en todo el espacio te es chiquito? ¿Cómo va a ser eso? No entiendo. Pero Dios es tan grande que puede hacerse tan chiquito también. La grandeza de Él no tiene límite. En su grandeza y en su ir descendiendo y descendiendo, así como Él puede ascender, Él puede descender. Dice, descendió tanto que se hizo como siervo. Siervo hasta la muerte. Y muerte de cruz. O sea, fue a lo más bajo que pudo haber llegado un ser humano. Y más sabiendo que es Dios. Esto no cabe en nuestra cabeza, hermano. Eso tenemos que analizarlo con el Espíritu. Pero en todo este tiempo que nosotros vemos el arca en Jerusalén, eso fue un proyecto tan grande que no fue un proyecto de David. Dios lo puso en el corazón de David. Cuando David tomó la ciudad de Jerusalén, ahí habitaban los jebuseos. Los jebuseos era pues una tribu muy difícil de vencer, porque eran muy armados, estaban muy armados, y era un monte. Entonces, como dice, un pueblo que está en un monte es un pueblo que se puede defender más fácil, porque si vienen los enemigos los arrojan con flechas, con piedras, con lo que sea, y los destruyen. Y David dijo, yo quiero ese monte. Cuando él empezó, pues, yo quiero ese monte. Y ahí yo quiero establecer la presencia de Dios en ese monte. Y descubrió que había un canal que iba por abajo de agua. Y descubrió, porque Dios se lo hizo descubrir, porque Dios es el que te enseña las cosas, no que uno, sino que el Señor le indicó que por ahí podía subir, entrar, abrir una brecha grande y entrar en la misma ciudad de Jerusalén, que era la ciudad de los jebuseos. Jebús, se llamaba Jebús. Y ahí podía tomar la ciudad. Y eso fue lo que él hizo. Él tomó por el canal, subió y entró, y cuando entró ya estaba en medio de Jerusalén, ganó la batalla y dijo, aquí voy a establecer el lugar de reunión de Dios. Este es el lugar. Y él planeó y puso, este será mi hogar para siempre. Este será mi monte aquí, y ahí puso su casa. Dijo, pero aquí yo quiero traer el tabernáculo. Y entonces hizo todos los planes. Hacía más de 100 años que estaba ese tabernáculo allá en Silo. No estaba en Jerusalén. Entonces fue cuando él trajo ahí a ese monte. ¿Recuerdan ustedes la historia que se murió, Usa murió al tocar el arca? Porque él dijo, yo tengo que traer yo esa arca, yo tengo que traerla. Y cuando la trajo uno de los jóvenes que iba, que ahí era en su casa, estaba el arca. Porque déjenme decirle, la historia es un poco más larga. Estuvo mucho tiempo en Silo. Pero después sabemos nosotros que ese mismo rey, o sea, en ese tiempo de Elí, en el tiempo de Samuel, entraron pues los filisteos y pelearon y se robaron el arca. Y al robarse el arca, ellos miraron dentro del arca y todo ese pueblo cayó en desgracia, porque comenzaron a salirle tumores a todos, porque tuvieron la osadía de abrir el arca. Y ahí se dieron cuenta el poder que había en Dios. Y devolvieron el arca. Y no queremos más el arca, no lo queremos más. Lo pusieron un carretón ahí con bueyes y dijeron que se vaya donde quiera. Y los bueyes fueron directicos a llevar el arca donde tenía que haber llevado. Porque Dios dirigía todo. Entonces esa arca estuvo allí en casa de Obed-edom, después en casa de Abinadab. Estuvo de un lugar, estuvo en otro lugar, vemos nosotros en la historia todo eso, hasta lograr tener el lugar perfecto en Jerusalén. Y de ahí David lo buscó. Vemos cómo fue, el arca fue, y ha sido llevado. Nosotros cuántos años hemos estado para poder hoy digerir que el Señor está en nosotros. Aunque lo hemos dicho siempre, ¿no? El Señor habita en mí. Pero de eso, a que sea una realidad, de que verdaderamente ese Dios tan grande habita en tu corazón, no ha sido de ayer para hoy, ha tomado su tiempo, porque muchas veces nosotros nos sentimos que caminamos por aquí y Dios camina por otro lado, o que no oigo a Dios, de que le hablo y silencio, y Señor, ¿por qué me has abandonado? Muchas veces le hemos dicho, Señor, ¿por qué me has abandonado? Cuando sentimos que
que no hay consuelo, sentimos que no sé qué hacer. Así nos sentimos. Así se sintió el pueblo de Dios. Por eso, cuando nosotros vemos que apareció allí Jesús, estaba ahí en medio de los discípulos, de los 3 discípulos, ¿verdad? Pedro, Juan y Jacobo, en el monte de la transfiguración. Ellos vieron esa maravilla, que vieron a Jesús y vieron a Moisés y vieron el